Increíble historia, chica salva a un hombre herido y acosado, sin saber que es un sorprendente científico. La noche ya había caído cuando Rosa, exhausta después de un largo día en la obra, decidió cruzar por un callejón conocido. Sus pensamientos frenéticos la mantenían alerta, recordándole las noches cuando se quedaba despierta haciendo tareas para ayudar a sus padres. Justo cuando pensaba en abandonar el rumbo para seguir revisando planos en casa, un grito desgarrador la sacudió. Su corazón se aceleró, y sin pensarlo, corrió hacia el sonido. Al llegar, el escenario la paralizó, un hombre acorralado por matones, su mirada suplicante resonando en sus entrañas. La imagen era aterradora, pero las palabras de su madre vinieron a su mente: nunca dejes que el miedo te paralice. Se lanzó hacia adelante, la adrenalina corriendo por sus venas, mientras su mente debatía entre las consecuencias de sus acciones y su instinto de protección. Con cada paso que daba, el dilema se tornaba más apremiante. Estaba dispuesta a arriesgar su seguridad por un desconocido. El enfrentamiento fue rápido. Con una mezcla de lógica y bravura, utilizó un trozo de tubería que había caído en la calle para desestabilizar a uno de los matones, permitiendo que el hombre herido lograra zafarse de sus captores. Una vez a salvo, el hombre, que se presentó como el Dr. Miguel, la miró con gratitud, aunque sus ojos transmitían un rastro de miedo. Rosa sintió una conexión, una chispa en el aire, pero su mente no podía dejar de pensar en lo que había dejado atrás. Enfrentaba un camino incierto que podría cambiar su vida, pero a expensas de su propio bienestar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La amistad con el Dr. Miguel se hizo inminente. Él le ofreció apoyo, sus conocimientos, y en su compañía, Rosa descubrió una pasión latente por la ciencia. Era un mundo fascinante que brillaba como una estrella distante, pero cada paso hacia él la sumía en una mayor disonancia interna. Ella, la ingeniera de un barrio en busca de dignidad, enfrentaba el desprecio del entorno académico. A medida que su vínculo se fortalecía, lo que debería haber sido una aventura de aprendizaje se transformaba en una lucha constante contra los prejuicios. Su deseo de superarse se entrelazaba con la necesidad de proteger lo que había logrado. ¿Valía la pena sacrificar la seguridad de su familia y la estabilidad de su vida por una aspiración que parecía inalcanzable? Rosa se encontraba atrapada en un torbellino de emociones. La ansiedad la acechaba por las noches. Un momento de duda la sumía en la desesperación y el cuestionamiento constante sobre sí misma. Cuando las oportunidades de destacar se cruzaban con la discriminación en su camino, la angustia la envolvía como una niebla espesa. Pero lo que más devoraba su paz era la revelación de que ese hombre al que había salvado era más que un simple desconocido, era un científico cuyas contribuciones podían haber transformado su vida y su carrera. Mientras el futuro se desdibujaba ante sus ojos, el miedo a perderse a sí misma se enfrentaba al ardiente deseo de no ser una sombra. La decisión estaba al borde, pero el conocimiento de que su valentía podría costarle todo la mantenía despierta por las noches. Cuando pensaba que el camino a la redención era viable, la llegada de nuevos secretos la sorprendía, llevándola de nuevo al abismo de la incertidumbre. Rosa despertó esa mañana con la cabeza llena de preguntas. El sonido del despertador apenas se escuchaba sobre el bombardeo de pensamientos que giraban en su mente. Aunque sentía la responsabilidad de su trabajo en la obra, había algo más que la atormentaba, la urgencia de averiguar qué significaba realmente lo que había hecho al salvar al Dr. Miguel. ¿Era solo un acto de valentía o representaba un impulso más profundo por pertenecer a un mundo que parecía siempre inaccesible para ella? Durante la mañana de trabajo, sus manos se movían de manera automática mientras su mente permanecía atrapada en recuerdos del encuentro. Sentía que cada balbuceo del Dr. Miguel, cada consejo que le había dado sobre su carrera, resonaba dentro de ella. La ciencia, en sus palabras, no era solo un conjunto de fórmulas, sino un vehículo de cambio.
Pero esa revelación también le planteaba la pregunta dolorosa, ¿podía ella ser parte de ese cambio? A medida que las horas avanzaban, Rosa sintió un enfoque renovado en las tareas que antes veía como rutina. Comenzó a observar detalles en los planos que había revisado infinidad de veces, buscando soluciones y cuestionando decisiones que antes aceptaba sin dudar. Una chispa de creatividad comenzaba a encenderse en su interior. La obra dejó de parecer solo un medio de subsistencia y comenzó a transformarse en un laboratorio de habilidades y destrezas. Después de terminar su jornada, se dirigió al café donde solían reunirse con el doctor Miguel. La ansiedad la invadía. ¿Cómo explicarle sus dudas sobre el futuro, sobre sus capacidades? Sin embargo, sabía que debía enfrentarse a estas preguntas. La invitación al taller de ciencia que él había mencionado ya era un hecho latente en su mente. Las luces del café iluminaban el rostro del doctor Miguel, que la recibió con una sonrisa. Mientras hablaban de las últimas innovaciones en su campo, Rosa encontró una oportunidad. Hay algo que quiero explorar, algo que me preocupa, confesó mientras jugaba nerviosamente con una servilleta. La sinceridad de su voz hizo que el doctor Miguel dejara de lado su café, mirándola con atención. La conversación fluyó entre dudas y esperanzas, y en cada respuesta que el doctor Miguel ofrecía, Rosa sentía que se acercaba más a desentrañar el misterio de sus propias limitaciones. Con cada palabra, comenzaba a visualizar un mundo donde su pasión por la ingeniería y la ciencia no solo coexistían, sino se alimentaban mutuamente. Pero el temor a la discriminación, a ser juzgada por no haber seguido el camino que se esperaba de ella, ensombrecía su nuevo enfoque. Los días siguientes, Rosa dedicó cada momento libre a investigar. Sumergida en textos sobre ciencia y tecnología, las horas se volvían minutos. La biblioteca local se convirtió en su refugio y, cada descubrimiento sobre el trabajo del doctor Miguel la llenaba de inspiración y determinación. El desafío más difícil, sin embargo, era enfrentar el eco del miedo que aún resonaba en su interior. Las opiniones de quienes la rodeaban a veces se sentían como cadenas. Empezó a crear un plan que incluía no solo los conocimientos que necesitaba, sino también una estrategia para abordar la resistencia. Sabía que la única manera de avanzar era tras la exposición y el enfrentamiento. Finalmente, una tarde, mientras revisaba algunas notas en el café, se topó con un artículo sobre una conferencia nacional de jóvenes científicos. Una voz interna le susurraba que era el momento. La idea de postularse con un proyecto relacionado con sus observaciones en la obra la electrificó. Justo cuando comenzó a esbozar su propuesta, el sonido de la puerta del café se abrió con un golpe. Sin mirar, sabía que alguien se acercaba. Una sombra conocida atravesó la luz del local. Era el doctor Miguel, pero su expresión no reflejaba la felicidad habitual. Una urgencia palpable llenaba el espacio entre ellos. Rosa, necesito hablar contigo. Hay algo que debes saber sobre mi investigación, y sobre nosotros. La tensión en su voz indicaba que la verdad a punto de ser revelada podría cambiarlo todo, justo cuando ella había decidido dar el gran paso hacia su futuro. La incertidumbre regresaba, pero esta vez, la respuesta podía ser un puente o un abismo. Rosa sintió que el aire se volvía más denso en el café, como si cada palabra no dicha se interpusiera entre ella y el doctor Miguel. Su corazón latía con fuerza, consciente de que el momento que había imaginado tantas veces había llegado. ¿De qué se trata?, preguntó, el aliento quedándose atascado en su garganta. La mirada del doctor Miguel se tornó seria, transformando su carácter afable en uno de urgencia. He estado trabajando en un proyecto secreto, uno que podría cambiar la forma en que entendemos la ingeniería como un vehículo para salvar vidas, comenzó, y Rosa sintió que algo profundo en su interior se encendía. Y no solo eso, quiero que tú seas parte de ello. Esa invitación hizo que su mente diera un giro radical. Por un instante, la duda se atenuó. Rosa nunca había sido parte de algo tan significativo, y la posibilidad de contribuir a una causa mayor resonaba como un eco gratificante en su corazón. Sin embargo, otro sentimiento comenzaba a tomar fuerza, la presión de estar a la altura de las expectativas. ¿Por qué yo? Hay tantos otros más capacitados, musitó, su voz traicionando su inseguridad. El doctor Miguel, con una mirada penetrante, dijo, has demostrado una habilidad innata para encontrar soluciones donde muchos solo ven problemas.
Tu experiencia en la obra te ha dado una visión práctica que muchos académicos a menudo no poseen. Además, yo necesito una mente como la tuya, alguien que pueda desafiar mis teorías y observar desde una perspectiva diferente. A medida que reflexionaba sobre sus palabras, la autoevaluación de Rosa se intensificó. Había estado enterrando sus talentos bajo el peso de las expectativas ajenas. Si esto no sale como espero, podría perderlo todo, pensó. Pero la chispa que había comenzado a arder en su interior creció en calor para desafiar su miedo. Aquella posibilidad representaba no solo un desafío profesional, sino una oportunidad de crecimiento personal. La urgencia en la voz del doctor Miguel continuó, evocando una inquietud que ella no podía ignorar. A medida que él elucidaba los detalles de la investigación, Rosa se encontraba atrapada entre el miedo y la emoción. Sé que puede parecer abrumador, pero si comienzas a trabajar conmigo, podrías no solo avanzar en tu carrera, también podrías ayudar a salvar vidas. La ciencia no es solo sobre descubrimientos, es sobre el impacto que podemos tener, afirmó, sus palabras resonando como un llamado a las armas para lo que podría ser su nueva misión. Esa noche, mientras se retiraba, una necesidad de claridad llenaba su mente. El proyecto estaba claramente en alineación con sus aspiraciones, pero su propia valía todavía parecía un terreno escabroso. Había un mundo de dudas esperando su atención, pero también un ferviente deseo de demostrar que podía, que era suficiente. Decidida a enfrentarse a su propia narrativa de imposibilidad, Rosa se sentó frente a su computadora y empezó a escribir. Planteó sus ideas, esbozó objetivos para el proyecto, y por primera vez, se sintió capaz de materializar sus pensamientos. Era como si cada palabra era un ladrillo que construía una nueva identidad, la científica, la innovadora, la valiente, pero aún quedaba un obstáculo indeterminado en su mente. ¿Qué pasará si fallo? ¿Y si la verdad sobre la investigación no es lo que me han dicho?, se preguntaba mientras continuaba trabajando. Esa sombra de incertidumbre se cernía sobre su espíritu, oscureciendo su camino hacia el crecimiento. Antes de dormir, camino a su cama, el eco de sus dudas la seguía. Al amanecer, se daría cuenta de que, tal vez, lo más importante no era el triunfo, sino el proceso de descubrir su verdadero potencial. Sin embargo, cuando se dispuso a entregarse a un sueño reparador, el teléfono sonó. Era un mensaje del doctor Miguel. Rosa, ha ocurrido algo inesperado. La presentación del proyecto tiene que tener lugar antes de lo planeado. Necesito hablar contigo, es crucial. En ese instante, la preocupación se mezcló con un sentido alarmante de urgencia. La verdad. Podría no ser lo que imaginaba. Todo lo que había construido en su mente estaba a punto de cambiar nuevamente. Rosa no podía quitarse la sensación de inquietud que la acompañaba mientras se preparaba para la reunión con el doctor Miguel. La presentación del proyecto la acechaba como una sombra, advirtiéndole que el tiempo apremiaba y que debía estar a la altura de lo que se esperaba de ella. Era como si cada minuto que pasaba aumentara la presión en su pecho, haciendo eco de sus inseguridades. Al llegar al laboratorio, el ambiente era tenso. El doctor Miguel la esperaba en la sala de conferencias, su expresión seria pero expectante. Rosa inhaló profundamente, buscando calmar su ansiedad. Este era el momento que había estado esperando, pero también el que más miedo le daba. No solo se trataba de su carrera, sino de un proyecto que podría tener un impacto significativo en la vida de las personas. El doctor Miguel comenzó a exponer los avances del proyecto, pero Rosa luchaba por concentrarse mientras sus pensamientos vagaban hacia el miedo al fracaso. Cada ingeniero exitoso que conocía le parecía una sombra gigante, y ella, una simple sombra tras sus grandes logros. Sin embargo, a medida que escuchaba, un pensamiento comenzó a formarse en su mente. ¿Y si este proyecto fuese el espacio donde finalmente pudiera demostrar mi verdadero valor? La idea resonó como un tambor en su interior, comenzando a desplazar las dudas. ¿Por qué no podía ser la Rosa innovadora que el doctor Miguel creía que ella era? Las posibilidades eran infinitas, y aunque sentía que el reto era monumental, una voz interna comenzaba a susurrarle que en la adversidad también podría encontrar una nueva versión de sí misma, una que no solo resentía sus capacidades, sino que buscaba aprovecharlas al máximo. La presentación estaba diseñada para ser colaborativa. Cada parte involucrada debía aportar su expertise. A medida que su turno se acercaba,
se sintió un tanto abrumada. Debería hablar, desafiar, proponer ideas, pensó, pero una ola de inseguridad casi le hizo encoger los hombros. Finalmente, cuando llegó su momento, respiró hondo y reclamó el espacio. Al compartir sus ideas, notó que la voz temblorosa que la había acompañado al inicio se iba transformando en un tono firme. Cada concepto que proponía parecía florecer en la sala, atrayendo la atención de los demás. Rosa sintió cómo su confianza emergía de las brumas de la duda, y la convicción se adueñaba de su discurso. No obstante, mientras exponía, un comentario del doctor Miguel la frenó en seco. Rosa, lo que estás proponiendo es audaz, pero, ¿qué pasa si un enfoque alternativo resulta más efectivo? Las palabras del doctor Miguel resonaron en su mente, como un desafío directo a su propuesta. Se quedó inmóvil, sintiendo que el terreno se deslizaba bajo sus pies. El temor volvió a asomar. Debía aferrarse a sus ideas, o era el momento de ceder. Sin embargo, en vez de cerrarse, se sintió impulsada a reflexionar. ¿Y si tomamos las dos perspectivas?, sugirió, su voz más firme de lo que esperaba. Tal vez deberíamos experimentar con ambas ideas y ver cuál produce mejores resultados. El ambiente en la sala cambió. Aquella respuesta no solo había enfrentado el desafío que le había lanzado su mentor, sino que también había abierto una puerta a la colaboración. Rosa notó una chispa de respeto en los ojos del doctor Miguel y en los rostros de sus compañeros. Esa chispa encendió en ella una nueva convicción: podía ser parte activa, protagonista, no solo espectadora. La reunión llegó a su fin, y mientras abandonaba la sala, un nuevo desafío se sumaba a su mente. El proyecto avanza, pero quedan muchas preguntas, pensó, consciente de que cada respuesta podría abrir nuevas oportunidades. Con el corazón latiendo al ritmo de la emoción y la adrenalina, se dio cuenta de que el viaje apenas comenzaba. Sin embargo, aunque había superado momentáneamente sus dudas, una pregunta seguía resonando en su mente: ¿qué pasará cuando la verdad detrás del proyecto se revele? Esa inquietud latente prometía un nuevo nivel de dificultad, y Rosa sabía que tendría que enfrentar no solo sus miedos, sino también cuestiones más profundas que aún no podía prever. Rosa despertó al día siguiente con una mezcla de emoción y ansiedad. La presentación había sido un hito en su vida profesional, un momento que la había sacudido hasta los cimientos. Sin embargo, en su mente se cernía una nueva inquietud. La inquietud sobre la dirección real del proyecto y la verdad que podría emerger detrás de sus propuestas. Mientras se preparaba para el trabajo, decidió que era hora de reafirmar su compromiso con el proyecto. Una idea tomó forma en su mente: realizar un análisis más profundo de las propuestas presentadas en la reunión. No podía dejar que la mera intuición guiara sus decisiones, necesitaba datos, investigación y, sobre todo, un enfoque estructurado. Cuando llegó al laboratorio, Rosa se adentró en la sala de análisis, rodeada de papeles, gráficos y las pantallas de computadoras que mostraban datos crudos. Se sintió como una detective en busca de pistas que la llevaran a responder sus inquietudes. Su mente trabajaba a 1000 por hora mientras revisaba cada detalle, buscando correlaciones y validando sus propias propuestas. Cada descubrimiento era una victoria personal. Pasaron las horas, y su concentración la llevó a conectar los puntos. Se dio cuenta de que el enfoque alternativo del doctor Miguel no solo era viable, sino que podría aportar un valor significativo al proyecto. Esa revelación le hizo sentir una mezcla de orgullo y temor. Empezar a aceptar la dimensión colaborativa de su trabajo era una puerta que se abría, pero también la exposición de sus propias inseguridades. Con un renovado sentido de propósito, decidió comunicarse con el doctor Miguel. Quería sugerir una reunión privada para discutir sus descubrimientos y buscar una perspectiva enriquecida del enfoque que habían planteado. Cuando finalmente llegó el momento de su encuentro, Rosa sintió que un paso crucial estaba por darse. Tenía que superar la tendencia a dejar que sus dudas la frenen. El doctor Miguel la recibió con la misma seriedad que había mostrado en la reunión. Sin embargo, cuando Rosa comenzó a exponer su análisis, notó que su interés se despertaba. Al presentar sus descubrimientos, su voz se llenó de seguridad, la misma que había experimentado durante la presentación anterior. Quería demostrar que era capaz de moverse entre conceptos, no solo defender los suyos.
La conversación se convertiría en un diálogo que expandiría no solo su comprensión, sino también el respeto mutuo. Sin embargo, la inmadurez de Rosa no tardó en hacer su aparición. Aunque sus propuestas eran sólidas, la frustración detrás de sus preguntas hizo que el doctor Miguel frunciera el ceño. Rosa, es notable tu esfuerzo, pero debes aprender a sostener tus ideas sin sentir la necesidad de demostrar cada vez tu valía, dijo, planteando una tensión palpable en el aire. Aquella crítica reverberó en su mente. ¿Acaso su constante deseo de aprobación la estaba limitando? Esa era la pregunta que necesitaba explorar. Durante días, la mediación del doctor Miguel había iluminado no solo aspectos técnicos cercanos al proyecto, sino también su viaje personal. Reconocer sus propias carencias era un ejercicio doloroso, pero fundamental. La semana siguiente fue intensa. Rosa se comprometió a ser más consciente de su voz interna y a trabajar en su confianza. Decidió no solo ser una factora de propuestas, sino también de soluciones. Junto a un grupo de colegas, comenzó a construir un equipo en el que cada voz importara, donde el intercambio de ideas fuera una constante. A medida que se aproximaba la siguiente reunión, Rosa enfrentaba un nuevo reto. Debía presentar no solo sus ideas, sino también el valor del trabajo en equipo. Esto significaba exponerse a la crítica, pero a la vez, permitir la construcción de algo más grande que ella misma. Esperaba que su nueva perspectiva transformara la dinámica no solo del proyecto, sino de su carrera. Sin embargo, una inquietud persiste, una sombra en el fondo de su mente que susurra preguntas. ¿Eran los demás capaces de reconocer su esfuerzo y su cambio, o seguirían viéndola como la ingeniera detrás de esas grandes sombras? Al entrar a la sala de conferencias, la sala donde todo había comenzado, sus dudas se retorcían en su estómago. Sabía que debía enfrentarse una vez más a su propia vulnerabilidad, y esa lucha interna prometía ser la batalla más significativa que había librado hasta la fecha. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Rosa se sentó, dispuesta a embaucar a los demás con su voz renovada, pero guardando esas preguntas indecisas que aún la mantenían en vilo. Rosa respiró hondo, sintiendo cómo la atmósfera de la sala pareció transformarse a su alrededor. Las caras conocidas de sus colegas se tornaron borrosas mientras su mente se concentraba en esa lucha interna. Había llegado el momento de compartir no solo sus ideas, sino de demostrar un nuevo enfoque colaborativo. Sabía que el éxito de su equipo dependía de su habilidad para integrar sus visiones individuales en un plan unificado. Mientras aguardaba el inicio de la reunión, sus pensamientos se agolpaban en su cabeza. La voz del doctor Miguel resonaba con fuerza en su conciencia, recordándole que debía sostener sus ideas con firmeza. La crítica había dejado un surco profundo en su autoestima, pero en lugar de permitir que la detuviera, decidió que sería su motor. Sería valiente, tanto en la presentación de sus propuestas como al abrir el espacio para la retroalimentación. La reunión dio inicio y, frente a un mar de miradas expectantes, se sintió abrumada momentáneamente. Pero, recordando su propósito, comenzó a hablar. Presentó su análisis de manera estructurada, enfatizando la viabilidad del enfoque alternativo y cómo cada perspectiva podía enriquecer el proyecto. Uno tras otro, los colegas comenzaron a aportar ideas, aumentando la energía en la sala. Rosa observó cómo aquel intercambio se convertía en una sinfonía colectiva, lo que la alivió y le permitió retomar la palabra con más confianza. Sin embargo, a cada comentario positivo que escuchaba, una sombra de insatisfacción la envolvía. ¿Era suficiente lo que estaba ofreciendo? A veces, se cuestionaba si el destello en los ojos de sus compañeros reflejaba admiración o simplemente el interés de seguir en la conversación. Fue entonces cuando decidió hablar abiertamente sobre sus inseguridades, rompiendo el patrón del silencio que había solido rodearla. A veces siento que aún lucho por ser vista como parte fundamental y no solo como una colaboradora, confesó, y al hacerlo, se sintió por primera vez realmente expuesta. Un silencio incómodo se apoderó de la sala, pero luego de unos instantes, fue el doctor Miguel quien tomó la palabra. Rosa, tu vulnerabilidad es una fortaleza. Esa es la cualidad que puede llevar nuestro proyecto al siguiente nivel. Sus palabras resonaron como un bálsamo, y un alivio inesperado la invadió. Las otras voces comenzaron a respaldar su declaración, generando un espacio seguro para compartir dudas y abrirse de una manera que nunca habían creado antes. Mientras la reunión avanzaba,
La dinámica del grupo se transformó. Las referencias personales de cada uno aportaban dimensiones nuevas al trabajo. Rosa no solo era parte de los resultados, se estaba convirtiendo en un facilitador del crecimiento de su equipo. En un momento particular, un colega se atrevió a exponer su propio miedo al fracaso, lo que derivó en un intercambio genuino de experiencias. Esa honestidad los unió, y Rosa sintió una conexión por la que había estado anhelando. Al concluir, Rosa era consciente de que había logrado un pequeño gran paso en su desarrollo personal. Sin embargo, el desafío hacia adelante se materializaba a la vista. Había un nuevo proyecto en puerta que requería una presentación ante un grupo de inversionistas críticos, una oportunidad donde podría poner en práctica todas las estrategias que la Veratip que había cultivado. La idea de presentar ante un nuevo público llenó su estómago de nervios, pero al mismo tiempo, una chispa de emoción encendió su determinación. Un día después, mientras se preparaba para la nueva reunión, no podía evitar preguntarse si el Dr. Miguel y su equipo la verían de la misma manera. ¿Sería capaz de demostrar que su transformación no era un mero efecto momentáneo? ¿O acaso las viejas inseguridades volverían a acecharla en el momento menos esperado? Con estas preguntas detenidas en su mente, Rosa se miró en el espejo, y en su reflejo encontraba una chispa que no había visto antes, la promesa de que su viaje personal y profesional aún tenía muchas capas por explorar. El reloj le recordaba el paso del tiempo, y Rosa sabía que debía avanzar. Con cada paso que daba hacia la sala de reuniones, el eco de su compromiso resonaba con fuerza. Lo que no sabía era que en esta nueva presentación también tendría que enfrentar a alguien que traería consigo una inquietud completamente diferente, una revelación que desafiaría todo lo que había construido hasta ese momento. Rosa entró a la sala, respirando hondo para calmar la agitación en su estómago. Miró a su alrededor, viendo a los inversores que la observarían con expectativa. Eran rostros desconocidos, pero también una representación de todo lo que quería superar. Sabía que cada uno de ellos representaba algo que había temido, la evaluación de su valor profesional, su capacidad para innovar y, sobre todo, su habilidad para sostenerse ante la presión. Se acomodó frente a la pantalla, recibiendo una primera oleada de nervios. Esto es diferente, pensó. Antes, su enfoque había estado más en el miedo a ser juzgada que en la posibilidad de influir. Sin embargo, la experiencia de la reunión anterior con su equipo resonaba en su mente, como un mantra que le recordaba el poder de la vulnerabilidad y la autenticidad. Más que datos y cifras, presentaría una historia, compartiendo su visión para el proyecto con una pasión renovada. El momento llegó y comenzó a hablar. Al principio, sus palabras fluyeron con cierta vacilación, pero se mantuvo firme y decidida. Presentó su propuesta, delineando los beneficios del enfoque colaborativo que había desarrollado con sus colegas. Recordó cómo habían construido juntos, cómo el miedo a ser criticado se había transformado en un impulso colectivo. Se sorprendió de cuánto podía hacer la conexión emocional en la presentación. En medio de la exposición, pudo ver la atención de los inversores. Notó cómo comenzaron a tomar notas, a intercambiar miradas significativas, y eso la llenó de confianza. Sin embargo, el contraste entre la expectativa que sentía y la inseguridad que la había perseguido siempre la golpeó con fuerza. Esta vez, en lugar de dejarse dominar por el miedo, decidió abrazar esa ansiedad. Un clic interno la llevó a adentrarse en su propia vulnerabilidad una vez más. Este proyecto no solo se basa en números. Se basa en un compromiso verdadero con el crecimiento, dijo, y sintió que la conexión con su audiencia comenzaba a solidificarse. Incorporó ejemplos concretos, historias de cómo todas las voces dentro del equipo habían sido escuchadas, cómo su colaboración había sido la clave para transformar la visión inicial en algo mucho más grande. Mientras avanzaba, se dio cuenta de que su cuerpo se había relajado, las palpitaciones en su pecho eran ahora un recordatorio positivo de que estaba en el camino correcto. A medida que concluía su presentación, las palabras fluyeron con claridad. Invertir en este proyecto es, de hecho, invertir en el futuro de nuestra capacidad para trabajar juntos. Cada idea aporta al todo, y juntos podemos superar cualquier obstáculo. Las preguntas de los inversores llegaron, algunas desafiantes, otras curiosas. Cada respuesta que ofrecía se sentía como un impulso que fortalecía su convicción.
A pesar de las tensiones en el aire, la sinergia que había cultivado en el equipo parecía manifestarse en ese cuarto, en sus interacciones con los inversores. Rosa sabía que había algo aquí, este no era solo un desafío profesional, era un terreno fértil para seguir creciendo. Sin embargo, cuando la reunión llegó a su fin y los inversores se retiraron, una figura se acercó a ella, provocando que su corazón latiese con fuerza nuevamente. Era un espacio que había imaginado lleno de admiración, pero en el rostro del doctor Miguel había algo más, preocupación. Rosa, necesitamos hablar, le susurró, mostrando una seriedad que erizó la piel de Rosa. Lo que has logrado es impresionante, pero hay algo que desconoces acerca del próximo proyecto que podría complicarlo todo. El aire se volvió denso, y la sensación de triunfo de Rosa se vio sobrepasada por un escalofrío de incertidumbre. Aquel encuentro sería un nuevo desafío, y la certeza de que su desarrollo personal apenas comenzaba se instaló como un eco en su mente. ¿Qué revelaciones estaban por venir que podrían alterar todo lo que había construido? Rosa observó a Miguel, una mezcla de admiración y desasosiego atravesando su mente. El reconocimiento de su éxito apenas comenzaba a gestarse, y la amenaza implícita en las palabras de su mentor la atrapaba en un laberinto de dudas. Sintió que su crecimiento profesional era inminente, pero al mismo tiempo, le parecía que un nuevo muro se estaba levantando ante ella, un muro que podría cargarse de tropiezos. ¿De qué se trata?, preguntó, forzando un tono tranquilo, aunque la inquietud estaba a la vista a través de su mirada. Miguel hizo una pausa, como si las palabras pesaran sobre él. El siguiente proyecto, Rosa, se basa en una alianza estratégica que no se vio venir. Hay presiones externas que podrían desestabilizar lo que acabas de presentar. La mente de Rosa se aceleró. Interrogantes salpicaban su pensamiento. ¿Acaso su esfuerzo reciente podría desmoronarse antes de afianzarse? Se sintió desarmada por un segundo, como si su esfuerzo estuviese en peligro antes de haber podido disfrutarlo. No era solo una cuestión profesional, era un reflejo de su autoestima reconstruida, y su vulnerabilidad comenzó a resurgir como un fantasma. ¿Cuáles son esas presiones? ¿Qué se está buscando? ¿Quién está detrás de esto?, disparó Rosa, apretando los puños en un intento de canalizar la ansiedad en determinación. Hay intereses de inversores que entran en juego, personas que no ven con buenos ojos una estrategia tan colaborativa. Podrían intentar desviarlo hacia un enfoque más agresivo. Tu forma de trabajar necesita defensa, y tendrás que estar lista para argumentar. En sus entrañas, una chispa de ferocidad se encendió. Había trabajado tan arduamente por este cambio, no podía permitir que se cristalizara en una simple anécdota de un proyecto fallido. Rosa sintió el calor en su pecho, una energía invicta que la recordaba lo lejos que había llegado. No voy a dejar que eso ocurra. Si mi equipo logró algo maravilloso una vez, podemos hacerlo de nuevo. Solo necesitamos estar preparados y ser proactivos, afirmó, con una clara resolución. Eso es lo que quiero oír, pero necesitarás armar un plan. La próxima vez que nos reunamos con los inversores, tendrás que demostrar que hay un respaldo sólido detrás de tu enfoque. Esto requiere estrategia, no solo pasión. Rosa asintió, su mente ya trabajando en cómo abordar ese reto inmediato. La resistencia a su modelo de trabajo podía asustar, pero también podía ser el motor que la impulsara hacia nuevas alturas. En los días siguientes, se sumergió con su equipo, creando una revisión exhaustiva de su propuesta. Cada reseña se llenó de nuevas ideas y estrategias. A medida que avanzaban en las discusiones, Rosa se sintió más firme, su voz se volvía más potente, su visión más precisa. Sin embargo, había un pequeño rincón en su mente que aún estaba inquieto. Era ese temor a no pertenecer del todo, a ser finalmente despojada de la aceptación ganada tan arduamente. Cuanto más debía transformar para proteger ese espacio recién creado, antes de la próxima reunión, recibió una llamada de Miguel. Rosa, me he enterado de que hay un inversor que realmente está en contra de tu enfoque. Debes estar lista para enfrentarlo. Entiende sus motivaciones y sus miedos. No subestimes su poder en esta industria. La voz de Miguel resonó en su mente. Sabía que esto era un juego complicado, pero la perspectiva de enfrentarse a un antagonista directo la intrigaba.
Había llegado el momento de enfrentarse a su mayor obstáculo aún no identificado. Y en esa confrontación, podría descubrir algo que ella misma no sabía que poseía. El peso de la incertidumbre se alineó con un nuevo tipo de determinación dentro de ella. Ya no era solo la presión de mostrar su valor a otros, era la oportunidad de defender su verdad, su forma de liderar e innovar. ¿Qué revelaciones personales surgirían de este enfrentamiento con los intereses en contra de su propuesta? ¿Podría este ser el momento que definiera no solo su carrera, sino quién era realmente, la luz en su mente? Centelleó, indicando que en las profundidades de la adversidad, su verdadero yo comenzaba a despertar. Este desafío prometía más que una simple presentación, era la oportunidad para desenmascarar la resistencia que había arraigado en su ser. Rosa se encontraba en su oficina, el aire estaba impregnado de una tensión palpable mientras revisaba notas y gráficos que delineaban su propuesta. Durante días, había estado vocalizando sus ideas, haciéndolas resonar en un ecosistema que, de pronto, parecía hostil. Cada argumento que planteaba frente a su equipo era una prueba, no solo de su estrategia, sino de su capacidad para gestionar la presión de las expectativas y los desafíos. La llamada de Miguel se repetía en su mente. Enfrentar al inversor que cuestionaría su visión era tanto una oportunidad como una carga. A medida que pasaban las horas, el temor tomaba forma, transformándose en una motivación que la empujaba a prepararse con mayor rigor. Comenzó a buscar información sobre el inversor en cuestión, desglosando sus inversiones pasadas y sus motivaciones. ¿Cómo podría ella, una mujer en un campo dominado por hombres, demostrar que su enfoque colaborativo no solo era válido, sino esencial? Con cada descubrimiento, su inseguridad se combatía con pequeños triunfos. Rosa se dio cuenta de que este inversor no representaba únicamente un desafío, sino también una oportunidad para redefinir su propia voz en el ámbito profesional. Se concentró en el hecho de que había trabajado arduamente para llegar a este punto. No podía dejar que el escepticismo de otros desdibujara su propósito. El día de la presentación llegó. Las luces del salón de juntas eran brillantes y el murmullo de los asistentes se sentía como un eco distante. Rosa tomó una respiración profunda y se recordó a sí misma que estaba allí para representar no solo su propuesta, sino también su visión de un liderazgo inclusivo y colaborativo. Sus ojos recorrieron el rostro del inversor antagónico, su expresión era de evidente desconfianza y reticencia. Sin embargo, en ese momento, Rosa sintió como su determinación se transformaba en un faro. Alza la voz con la convicción que había cultivado, inició su exposición. Cada gráfico y cada estadística que presentaba se hacían más que piezas visuales, eran argumentos sólidos que respaldaban su forma de trabajar. Habló de su equipo, de la sinergia que generaba su modelo empresarial y del valor que representaría para el futuro. El silencio en la sala transformó la ansiedad inicial en un espacio donde sus ideas podían resonar. A medida que avanzaba, notó el escepticismo en la cara del inversor comenzar a chisporrotear. Sus preguntas se volvían más incisivas, pero en vez de hacerla titubear, cada interpelación le ofrecía la oportunidad de profundizar en su argumento. Su mente trabajaba a 1000 por hora, analizando y adaptando sus respuestas en tiempo real. Lo que al comienzo le parecía un enfrentamiento se convertía en un diálogo enriquecedor. Sin embargo, su corazón latía más rápido cuando el inversor finalmente hizo una pregunta directa. ¿Cuál es su plan de contingencia si su enfoque resulta ineficaz? Esa pregunta, que podría haberla paralizado en el pasado, activó en Rosa una respuesta enérgica. Se sintió obligada a confrontar su miedo. En lugar de dar una respuesta manta, lanzó una afirmación contundente: el verdadero fracaso sería no adaptarse al cambio. Creo en la resiliencia de mi equipo y en nuestra capacidad para replantear estrategias cuando sea necesario. Creemos en aprender de cada paso. Esa respuesta pareció calar en los presentes. El inversor, perceptiblemente sorprendido, la observó con una mezcla de respeto y nueva consideración. El intercambio la había reconfigurado. Rosa ya no solo peleaba por su propuesta, estaba defendiendo su identidad, su forma de hacer y su visión de un mundo empresarial más cooperativo. Al salir de la sala, el eco de la discusión aún vibraba en su mente. Había logrado transformar un escenario de confrontación en una plataforma de validación. Desde dentro, una nueva Rosa emergía, una que no temía a la oposición, sino que encontraba poder en ella.
Pero al despedirse de su equipo, un mensaje cayó en su teléfono: el inversor está reconsiderando su postura, pero necesita más que palabras. Crisis inminente o una nueva oportunidad para demostrar definitivamente su posición en el entorno empresarial. ¿Estaba lista para construir un respaldo a su visión en un mundo donde la presión y la resistencia seguían siendo parte del juego? La respuesta latía en su interior, aún por descubrir. Rosa se despertó una mañana con un renovado sentido de propósito. Había enfrentado retos inimaginables que la habían moldeado desde su encuentro fortuito con el Dr. Miguel. La última reunión con el inversor no solo la había sacudido emocionalmente, sino que había encendido un fuego en su interior. Hoy, Rosa estaba lista para consolidar su lugar en el mundo de la ingeniería. Había aprendido que el miedo podía convertirse en un aliado, y su vulnerabilidad una fortaleza. Después de revisar sus notas y recopilar datos, decidió reunir a su equipo. Sabía que la colaboración era la clave para el éxito, y que cada voz tenía el potencial de enriquecer su proyecto. Mientras se acomodaban en la sala de conferencias, Rosa sintió la energía en el aire. Era diferente, su confianza ahora no solo dependía de ella, sino del apoyo colectivo. Hoy vamos a demostrarle a nuestros inversores que nuestro enfoque no es solo viable, sino necesario, proclamó, notando cómo esos simples enunciados resonaban con fuerza en su voz. A cada instante que pasaba, la inseguridad que tantas veces la había invadido se evaporaba, en su lugar surgía la certeza basada en el trabajo en equipo. La presentación estaba diseñada para ser interactiva, un verdadero reflejo de la filosofía colaborativa que había cultivado en el equipo. Mientras abordaban cada aspecto del proyecto, los miembros compartían ideas y hacían preguntas, creando un ambiente dinámico donde cada opinión importaba. Rosa se dejó llevar por la sinergia, sintiendo que cada uno de ellos contribuía a una narrativa que iba más allá de su propio crecimiento. Era una historia compartida que hablaba de inclusión y innovación. Cuando finalmente llegó el momento de presentar frente a los inversores, una oleada de calma la envolvió. Rosa expuso su propuesta con claridad y enfoque. El inversor escéptico, que había inicialmente desafiado su visión, parecía más receptivo. Sus preguntas se habían transformado de sentencias de juicio a oportunidades de diálogo. Rosa sentía que cada respuesta que brindaba no solo reforzaba su posición, sino que también fortalecía la dinámica de su equipo. El ambiente se tornó eléctrico cuando el inversor, tras años de resistencia, comenzó a vislumbrar el valor de un enfoque colaborativo. Con cada palabra de Rosa, el escepticismo iba disipándose y la validación surgía lentamente. Este fue el momento que había ansiado. Sentía que no solo defendía su proyecto, sino que finalmente se estaba legitimando como una ingeniera en un campo donde siempre había sentido que debía luchar para ser vista y escuchada. Al concluir la presentación, Rosa no solo había logrado el reconocimiento de su proyecto, sino también el respeto de quienes alguna vez dudaron de ella. El inversor elogió la calidad de las ideas y la originalidad del enfoque que habían propuesto. Era un triunfo, pero más que eso, un símbolo de su evolución profesional y personal. Sentía que su arduo trabajo y perseverancia estaban finalmente dando frutos. En los días que siguieron, el proyecto continuó avanzando, y con cada paso que daba, la Rosa que una vez había dudado de su lugar en el mundo se desdibujaba más. Se había convertido en una voz respetada, y su confianza se había cimentado en la aceptación de su realidad. Rosa había logrado conquistar un espacio de reconocimiento que antes parecía inalcanzable. Ya no solo era la ingeniera del barrio, sino una innovadora capaz de transformar vidas a través de la ciencia. Mientras se sentaba en su oficina, contemplando los logros del equipo, Rosa sintió un profundo orgullo. Había demostrado que su historia era válida, que la voz de una mujer ingeniera podía resonar con fuerza. Y más increíble aún, se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. Aún había mucho por descubrir, aprender y alcanzar. El desafío frente a sus miedos había sido monumental, pero había encontrado la manera de transformarlos en oportunidades. Hoy podía levantar la cabeza con confianza y mirar hacia el futuro con esperanza, sabiendo que habían dejado una huella en su sector. Así, la historia de Rosa culmina en un momento de plena realización personal. No solo había alcanzado nuevas alturas en su carrera, sino que había demostrado que la verdadera valentía consiste en superar los propios límites.
La paz que sentía en ese instante era solo el comienzo de un camino vasto y prometedor. Rosa había conquistado su lugar y, con ello, su voz resonaría para siempre en el ámbito de la ingeniería. No esperen ni un segundo más. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben que cada acción cuenta.